El reloj del hospital marcaba las 6 de la mañana cuando el doctor Alejandro Luján cruzó las puertas de vidrio del Hospital San Ramón. El aire olía a desinfectante y a café viejo, y el sonido distante de los monitores cardíacos resonaba como un latido constante en el pasillo principal. Alejandro avanzaba con paso firme, impecablemente vestido con su bata blanca y una mirada que no dejaba espacio para dudas. Todos lo conocían, todos lo respetaban, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Se decía que había nacido con el don de salvar vidas y la maldición de no saber amar. Hijo de un prestigioso cirujano de Madrid y de una pianista que había abandonado su carrera para seguir a su esposo, Alejandro creció en una casa donde el éxito era una obligación y la ternura, una rareza. A los 37 años, era uno de los cardiólogos más reconocidos de España. Rico, brillante, admirado, pero también temido. Su fama se debía tanto a su habilidad quirúrgica como a su carácter implacable. Era conocido por despedir a los residentes por errores mínimos, por no tolerar la mediocridad, por tratar la compasión como una debilidad. En el hospital lo llamaban el médico de hielo. Esa mañana, la junta directiva lo esperaba en la sala de conferencias. Había logrado algo que pocos médicos del país podían presumir, un convenio con una universidad estadounidense para desarrollar un programa de cirugía cardíaca experimental. Era el tipo de éxito que llenaba portadas y consolidaba carreras. Pero Alejandro no sonreía. Nunca lo hacía. Su secretaria, Marina, lo interceptó antes de entrar. Doctor, su padre llamó. Dice que lo espera para la cena. Alejandro ni siquiera levantó la vista de los papeles. Dile que estoy ocupado. Doctor, es su cumpleaños. Y él nunca vino al mío, respondió, sin una sola emoción en el rostro. Entró en la sala. 10 personas lo esperaban. Los aplausos fueron breves, medidos. Alejandro presentó gráficos, estadísticas, proyecciones. Habló con voz segura, sin titubeos, con una precisión casi quirúrgica. Cuando terminó, el director del hospital se levantó y lo felicitó. Doctor Luján, ha hecho historia. Él asintió, tomó sus documentos y salió sin mirar atrás. En el quirófano, Alejandro era un dios. Sus manos se movían con una calma que desafiaba el caos. No dudaba, no temblaba, no erraba. Cada incisión era exacta, cada decisión, definitiva. Pero fuera de la sala, su vida era un vacío milimétricamente ordenado. No tenía esposa, ni hijos, ni amigos. Solo un penthouse de cristal en el centro de Madrid y un piano cerrado que no tocaba desde que su madre murió. A veces, en las noches más largas, se servía un whisky y se quedaba mirando las luces de la ciudad. Y entonces, por un instante, el hielo que lo cubría parecía agrietarse. Recordaba una melodía antigua, el sonido de un piano que ya no existía, y una voz dulce que le decía, el corazón, hijo, no solo late. También siente. Pero él siempre apartaba el vaso, apagaba las luces y se obligaba a olvidar. Esa semana, un caso llegó a urgencias, una niña de 8 años con una cardiopatía congénita grave. Nadie quería tomar la responsabilidad, la operación era demasiado arriesgada. Alejandro revisó el expediente, frunció el ceño y dijo simplemente: prepárenla. Yo me encargo. La cirugía duró 8 horas. Cuando terminó, la niña sobrevivió. Los residentes lo miraban como si hubieran presenciado un milagro. Pero Alejandro no buscaba agradecimientos. Solo se lavó las manos, se quitó los guantes y dijo con voz fría: anoten todo en el informe. Quiero los resultados del postoperatorio cada 2 horas. Caminó hacia su despacho. Afuera, los padres de la niña esperaban. Cuando lo vieron, corrieron hacia él, llorando. Doctor, gracias. Gracias por salvar a nuestra hija. Alejandro se detuvo. Su mirada era impenetrable. Cumplí con mi trabajo. Eso es todo. Y se alejó. Esa noche, en la reunión anual del hospital, Alejandro fue premiado como médico del año. Subió al escenario,
recibió el reconocimiento y pronunció un discurso breve. La medicina no se trata de sentimientos. Se trata de precisión, de control y de resultados. El auditorio aplaudió, aunque algunos lo hicieron con incomodidad. Más tarde, cuando todos celebraban, él se refugió en el balcón, solo, con una copa en la mano. Desde allí, observaba las luces del hospital, tan frías y brillantes como su propia vida. De repente, el viento arrastró una hoja de papel hasta sus pies. Se agachó y la recogió, era una lista de limpieza del hospital. Tenía manchas de detergente y estaba firmada con una letra redonda e imperfecta, Emilia Rojas turno nocturno. Alejandro frunció el ceño. No sabía quién era, ni por qué ese papel había terminado allí. Lo dejó sobre la barandilla, sin darle importancia. Pero algo, una sensación mínima y desconocida, se le quedó pegada al pecho, como una nota suspendida en el aire. Esa noche, al volver a casa, soñó con el sonido de una escoba barriendo un pasillo vacío y con una voz que no conocía, murmurando una melodía sin palabras. Cuando despertó, no supo explicarse por qué sintió que algo dentro de él había comenzado a moverse. Los días siguientes transcurrieron con la misma rutina exacta. Pero en algún rincón del hospital, alguien, una presencia silenciosa, invisible, empezaba a alterar el orden perfecto del doctor Luján. Una mañana, al entrar al quirófano, encontró una flor pequeña sobre la mesa de instrumentos. Nadie supo decir quién la había dejado. Era una margarita, humilde, con los pétalos aún húmedos. Alejandro la observó unos segundos antes de desecharla. Aquí no hay lugar para distracciones, dijo secamente. Pero mientras operaba, por primera vez en años, su pulso vaciló. Esa noche, al cruzar el pasillo de pediatría, escuchó un sonido suave, rítmico. Al principio pensó que era una máquina. Luego se dio cuenta de que era una canción tarareada, limpia, sincera. Provenía del fondo del pasillo, donde una mujer de uniforme azul fregaba el suelo, sin saber que él la observaba desde la distancia. El reflejo de las luces sobre el balde le iluminaba el rostro. No era joven, pero había algo en su expresión, una paz que él había olvidado, que lo desarmó por dentro. Alejandro se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Por un instante, el hospital entero pareció detenerse. No sabía quién era. No sabía su nombre. Pero esa noche, al volver a casa, volvió a soñar con la misma melodía. Y cuando despertó, supo que el hielo había comenzado a resquebrajarse. El amanecer se filtraba a través de los ventanales del Hospital San Ramón cuando Emilia Rojas llegó con su bicicleta vieja, el mismo vehículo que la acompañaba desde hacía más de una década. En el canasto, llevaba un termo de café, un pan envuelto en papel, un pequeño radio y un par de guantes de goma desgastados. Vestía su uniforme azul, limpio pero remendado, y un abrigo que había perdido el color original. Al bajar de la bicicleta, respiró el aire frío de la mañana y sonrió, como si aquel día tuviera algo distinto que ofrecerle. Mientras la mayoría de la ciudad apenas despertaba, Emilia ya estaba en su puesto, preparando el carrito de limpieza. No había en sus movimientos ni prisa ni resignación, solo una rutina aprendida a fuerza de años, una danza silenciosa entre baldes, trapos y detergentes. Era una mujer de 41 años, de cabello oscuro recogido en un moño desordenado, piel cansada por el trabajo, y ojos que parecían guardar la ternura de todo lo que el mundo había olvidado mirar. Su voz era suave, aunque rara vez la usaba. En su silencio había algo sereno, como quien ha hecho las paces con la vida, incluso con sus heridas. Emilia trabajaba en el hospital desde hacía 15 años. Nadie recordaba el día en que llegó, ni cómo fue contratada. Simplemente estaba ahí, limpiando los pasillos, escuchando sin hablar demasiado, siendo parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, para muchos, su presencia era un alivio. Los pacientes la saludaban con cariño, las enfermeras le sonreían, y hasta los médicos más jóvenes bajaban el tono de voz cuando ella pasaba. Esa mujer tiene algo en la mirada, decía la enfermera Julia. Como si entendiera lo que uno siente antes de decirlo. Y era cierto. Emilia no solo limpiaba pisos, limpiaba tristezas. Su forma de mirar era un bálsamo.
En su pequeño departamento, vivía con su hijo Gabriel, de 16 años, un muchacho estudioso que soñaba con ser ingeniero. Su padre, un obrero, había muerto en un accidente cuando Gabriel era niño. Desde entonces, Emilia trabajaba doble turno para que él pudiera estudiar. Cada noche, antes de dormir, lo miraba y pensaba, si él puede tener un futuro, todo vale la pena. Una madrugada, mientras fregaba el pasillo del ala de cardiología, escuchó pasos. Era raro, a esa hora solo quedaban guardias y enfermeras. Cuando levantó la vista, lo vio. El doctor Alejandro Luján avanzaba por el pasillo con su bata blanca y una carpeta en la mano. Su presencia imponía respeto, tenía la mirada fría, cortante. Emilia lo había visto muchas veces, pero nunca tan cerca. Él pasó sin mirarla, con la misma indiferencia con que se cruza una sombra. Sin embargo, en el reflejo del suelo recién trapeado, Emilia vio su rostro, cansado, solo, casi humano. «Buenos días, doctor», dijo ella, en voz baja. Él no respondió. Ni siquiera giró la cabeza. Emilia suspiró, sin ofenderse. Estaba acostumbrada a las distancias de los grandes. Pero algo en ese hombre le llamó la atención, había dureza en su expresión, sí, pero también una tristeza oculta, una grieta que solo alguien que conocía el dolor podía ver. Días después, mientras limpiaba el pasillo frente al quirófano, vio salir a Alejandro con el ceño fruncido. Tenía las manos temblorosas. Había perdido un paciente en cirugía. Los demás médicos se alejaron, temiendo su furia. Pero Emilia no. Se acercó despacio, le ofreció un pañuelo. «No siempre se puede ganar, doctor», dijo suavemente. Él la miró con sorpresa, como si no entendiera que alguien se atreviera a hablarle así. «No necesito consuelo», respondió con voz áspera. «Lo sé», dijo ella, sonriendo apenas. «Pero lo necesita su alma». Alejandro se quedó mudo. Por un segundo, sintió algo que no experimentaba hacía años, una punzada en el pecho que no era física. Desde ese día, comenzó a notarla. En los pasillos, en las escaleras, en la cafetería. Siempre callada, siempre trabajando, con la mirada puesta en los pequeños detalles que nadie veía. Una tarde, la observó limpiar una habitación vacía. En la mesita había una flor marchita que alguien había dejado. Emilia la tomó con cuidado, la puso en un vaso con agua fresca y murmuró: «Todavía puede vivir un poco más». Alejandro, desde la puerta, escuchó sus palabras. No supo por qué, pero sintió que ella hablaba también de él. Una noche, el hospital se quedó sin luz por una falla eléctrica. El generador tardó en arrancar. En la penumbra, Alejandro caminaba por los pasillos, irritado. De repente, escuchó una voz suave cantando algo. Siguió el sonido hasta encontrarla, Emilia, con una linterna, alumbrando el camino para un anciano paciente que temblaba de miedo. «No se preocupe, don Luis», decía. «El hospital no duerme. Solo descansa un ratito». Alejandro se detuvo en silencio. Observó cómo ella lo tranquilizaba con ternura, sin prisa, sin miedo. Cuando la luz volvió, el anciano sonreía. Y Alejandro sintió vergüenza. Había pasado años entre pacientes, pero nunca los había mirado como personas. Al día siguiente, al entrar al hospital, la vio en el vestíbulo, limpiando el suelo cerca del ascensor. Por primera vez, fue él quien habló. «Buenos días». Emilia levantó la vista, sorprendida. «Buenos días, doctor». «¿Cómo se llama?», preguntó él. «Emilia. Emilia Rojas. Gracias por lo de la otra noche». Ella sonrió. «Solo hice mi trabajo». «No». Alejandro negó despacio. «Hizo algo que nadie más sabe hacer aquí, cuidar». Emilia bajó la mirada, ruborizada. No estaba acostumbrada a que alguien de su rango le hablara con respeto. «Todos cuidamos a nuestra manera, doctor. Usted con las manos, yo con el corazón». Él no respondió.
Pero esa frase lo siguió durante todo el día, como un eco persistente. Con el paso de las semanas, comenzaron a coincidir con frecuencia. Alejandro, sin darse cuenta, empezaba a buscarla con la mirada. A veces se detenía a observar cómo limpiaba los vidrios o cómo hablaba con los pacientes ancianos. Había en ella una calma que lo desconcertaba, una dignidad silenciosa que no necesitaba palabras. Una tarde, la encontró llorando en el pasillo vacío. Se acercó. ¿Qué ocurre? Ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Nada, doctor. Es solo cansancio. No me mienta. Emilia suspiró. Mi hijo, está enfermo. Fiebre alta. No puedo faltar al trabajo ni pagar el médico privado. Alejandro se quedó inmóvil unos segundos. Luego dijo. Tráigalo mañana. Yo lo revisaré. Emilia abrió los ojos, incrédula. No, doctor, no puedo pedirle eso. No me lo pide. Se lo ordeno, dijo él, con media sonrisa. Por primera vez, Alejandro Luján sonreía de verdad. Al día siguiente, el pequeño Gabriel estaba sentado en su consultorio. Alejandro lo examinó, le recetó medicinas y lo dejó descansar en una habitación libre. Emilia no sabía cómo agradecerle. Doctor, no sé cómo pagarle esto. Ya lo ha hecho, respondió él. ¿Cómo? Con su forma de mirar las cosas. Con esa paz que no se compra. Ella lo miró, sin saber qué decir. Y él, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la voz se le quebraba. Usted no limpia pisos, Emilia, dijo con voz baja. Limpia la oscuridad de este lugar. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. En su mente resonaban las palabras de ella, su sonrisa tímida, sus manos gastadas. Se levantó, caminó hasta el piano que llevaba años cerrado y levantó la tapa. Puso los dedos sobre las teclas. Al principio, el sonido fue torpe, oxidado. Pero poco a poco, una melodía suave llenó el cuarto. Era la misma canción que había escuchado aquella noche del apagón. Sin saber cómo, se dio cuenta de que estaba tocando la canción de Emilia. Y por primera vez en décadas, el médico de hielo sintió que su corazón, ese órgano que siempre había entendido solo desde la ciencia, comenzaba a latir de verdad. El invierno había llegado con su frío seco y los días se hacían más cortos, más silenciosos. En el Hospital San Ramón, el ritmo no cambiaba, cirugías, urgencias, gritos, llantos, el eterno murmullo de las máquinas que vigilaban la vida. Pero para Alejandro Luján, algo invisible había cambiado. Cada vez que cruzaba los pasillos, buscaba con la mirada a Emilia Rojas. A veces solo la veía de lejos, con su carrito de limpieza y su paso tranquilo, otras, la encontraba de frente, y ella lo saludaba con esa sonrisa que parecía hecha de luz. Era un gesto simple, pero bastaba para desarmarlo. Una tarde, mientras revisaba informes, su secretaria entró al despacho. Doctor, la señora Rojas está aquí. Dice que quiere agradecerle por su ayuda con su hijo. Alejandro levantó la vista, sorprendido. Dígale que pase. Emilia entró con su abrigo viejo y una bolsa de tela entre las manos. No quise molestarle, doctor, pero Gabriel está mucho mejor, dijo, bajando la cabeza. Quise traerle algo en agradecimiento. De la bolsa sacó un frasco con mermelada casera y un pequeño pan envuelto en papel. No tenía otra forma de agradecerle. Alejandro la observó, desconcertado. Nadie le regalaba cosas sin un interés detrás. En su mundo, los gestos tenían precio. Pero aquella mujer le ofrecía lo más sencillo y, a la vez, lo más valioso, gratitud sincera. Gracias, Emilia, dijo, y su voz sonó distinta, más humana. No tenía por qué molestarse. No es molestia, respondió ella. Es cariño. Esa palabra lo golpeó. Cariño. ¿Cuántos años hacía que nadie se la decía? A partir de entonces, algo sutil comenzó a crecer entre ellos. No era un romance todavía, sino una corriente invisible que los unía sin que nadie lo notara.
A veces coincidían en la cafetería. Él tomaba su café negro, ella su infusión con leche. Hablaban poco, pero cuando lo hacían, Alejandro sentía que el mundo se detenía. Un día, ella lo encontró en el pasillo con un niño en brazos. El pequeño lloraba. Alejandro lo sostenía torpemente. Se cayó en el patio, explicó él. No quería que se asustara más. Emilia se acercó, y con dulzura, acarició al niño. Tranquilo, campeón. Las heridas pequeñas hacen a los grandes valientes. El niño se calmó. Alejandro la miró en silencio, y en ese instante entendió algo que no había aprendido en ningún libro de medicina, que no solo se curan cuerpos, también se curan almas. Una tarde de domingo, el hospital organizó una campaña de donación. Médicos, enfermeras y personal de limpieza trabajaban codo a codo. Emilia llevaba flores y decoraciones, intentando hacer el ambiente más cálido. Alejandro, al verla reír con los pacientes, se sintió fuera de lugar. ¿Cómo puede sonreír tanto en un sitio como este?, le preguntó, acercándose. Ella lo miró sin dejar de trabajar. Porque si no sonrío, este lugar se muere. El hospital no muere, replicó él, serio. Las paredes, no, respondió Emilia. Pero las almas, sí. Alejandro se quedó callado. Había pasado años cuidando cuerpos, pero nunca se había preguntado quién cuidaba los corazones de los que curaban. Esa noche, al volver a casa, se sirvió un whisky y se sentó al piano. Tocó la misma melodía que había aprendido de ella. Pero esta vez, la música sonó distinta, más viva, más cálida. Al terminar, se dio cuenta de que sonreía. No sabía en qué momento aquella mujer sencilla había comenzado a ocupar sus pensamientos, pero ya no podía sacarla de allí. Los rumores no tardaron en llegar. En los pasillos, las enfermeras murmuraban. ¿Han visto cómo el doctor Luján mira a la señora Rojas? Dicen que hasta le sonrió. ¿A ella? ¿Imposible? Alejandro ignoraba los comentarios, pero Emilia se sentía incómoda. Una tarde, mientras limpiaba el vestíbulo, lo vio venir con paso firme. Doctor, debería mantener distancia. La gente habla, y no quiero causarle problemas. ¿Problemas?, repitió él. Por hablar con usted. Por hacerme sentir importante, respondió, bajando la mirada. Alejandro dio un paso hacia ella. Usted es importante, Emilia. Más que cualquiera en este lugar. Ella levantó los ojos, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Él estaba a solo un paso, tan cerca que podía oler el jabón de sus manos. Pero Emilia retrocedió. No, doctor. Yo solo limpio lo que otros ensucian. Y yo reparo lo que otros rompen, dijo él con voz baja. Quizás no seamos tan distintos. Desde aquel día, ambos comenzaron a cambiar. Alejandro se volvió más paciente, más humano. Los residentes lo notaban. Ya no gritaba con la misma dureza. Incluso escuchaba. Una enfermera nueva le dijo un día. Doctor, parece otro hombre. Y él, sin pensarlo, respondió. A veces solo hace falta que alguien te limpie el alma. Un viernes por la noche, mientras el hospital dormía, Alejandro encontró a Emilia en la terraza, mirando las luces de la ciudad. Llevaba su abrigo y el pelo suelto. ¿Por qué no está en casa?, preguntó él. No podía dormir, respondió. A veces, este lugar se queda en mi cabeza. Las historias, los gritos, los silencios. Él se apoyó junto a ella. Yo también escucho esos silencios. Pero los suyos pesan más, dijo Emilia, mirándolo con ternura. Usted carga con demasiados fantasmas. Alejandro se giró hacia ella. ¿Y si le dijera que hay uno que me persigue más que todos? ¿Cuál? El mío. El hombre que fui antes de conocerla. Emilia lo miró sorprendida. No dijo nada.
Solo bajó la cabeza. Alejandro levantó la mano, y con delicadeza, tocó su mejilla. Usted no sabe lo que ha hecho conmigo. No he hecho nada, doctor. Me ha devuelto algo que creía muerto. ¿Qué cosa? La capacidad de sentir. El silencio que siguió fue denso, casi sagrado. Emilia quiso hablar, pero no pudo. Solo sonrió. Él bajó la mano, y ambos se quedaron mirando el horizonte. Las luces de Madrid parpadeaban como estrellas lejanas. El viento soplaba con suavidad. Y en ese instante, Alejandro comprendió que su vida entera había sido un invierno esperando esa primavera que ahora respiraba a su lado. No hubo promesas ni besos, solo una certeza: el médico de hielo empezaba a derretirse, y la mujer de las manos cansadas había sido el fuego que lo encendió. Esa noche, de regreso a casa, Alejandro abrió la ventana y dejó entrar el aire frío. En el piano, había una flor seca, una margarita, igual a aquella que había encontrado meses atrás en el quirófano. La tomó con cuidado y la puso sobre las teclas. Todavía puede vivir un poco más, murmuró, repitiendo las palabras de Emilia. Y entonces, sin saber por qué, sintió que el corazón le dolía, pero por primera vez, era un dolor hermoso. Un dolor que solo siente quien está volviendo a amar. Los días se fueron volviendo más cálidos y el invierno empezó a retirarse de las calles de Madrid. En el Hospital San Ramón, las rutinas seguían igual, pero algo invisible había cambiado en los pasillos, donde antes reinaba la distancia, ahora se respiraba una nueva suavidad. Era como si el aire mismo se hubiera humanizado. El doctor Alejandro Luján ya no caminaba con el ceño fruncido ni con esa mirada que helaba a quien se cruzara con él. Ahora se detenía a saludar, preguntaba por los pacientes y, en ocasiones, se permitía sonreír. Sus colegas no entendían el motivo de su transformación, pero todos coincidían en lo mismo: la causa tenía nombre y ojos de ternura. Emilia Rojas seguía trabajando como siempre, discretamente, sin buscar miradas ni reconocimiento. Pero cada vez que lo veía pasar, su corazón daba un pequeño salto. No lo admitía ni ante sí misma, pero su mundo se había vuelto distinto desde que ese hombre, antes distante y severo, comenzó a mirarla como si ella fuera la primera persona que veía en su vida. Una tarde de primavera, Alejandro la encontró en el patio interior del hospital, sentada en un banco bajo un árbol, descansando unos minutos. Llevaba el uniforme azul y una sonrisa tranquila. En las manos tenía un pequeño libro viejo de poemas. No sabía que le gustaba leer, dijo él, acercándose. Me gusta lo que puedo entender, respondió Emilia con sencillez. No sé de autores, pero sé cuando algo me toca el alma. Alejandro sonrió. ¿Puedo saber qué lee? Un poema de un tal Benedetti. Se llama Táctica y Estrategia. Lo conozco, dijo él, sorprendido. Mi madre lo leía. Entonces entiende por qué me gusta, dijo Emilia, y volvió a mirar el papel. Habla de amar sin decirlo, de acercarse sin invadir. Eso me parece bonito. Alejandro la observó en silencio. En su vida, había escuchado cientos de discursos sobre el amor, pero nadie lo había descrito con tanta pureza. ¿Y usted, doctor? Preguntó Emilia de pronto. ¿Cree en el amor? Alejandro tardó en responder. Creo que existe, pero no para todos. ¿Por qué? Porque algunos lo matamos antes de conocerlo. Emilia cerró el libro despacio. Entonces, tal vez el amor vuelva a usted disfrazado de algo que no espera. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un presagio. Durante las semanas siguientes, se volvieron inseparables dentro de los límites del hospital. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían, había algo entre ellos. No era un romance evidente, sino una complicidad silenciosa, una conexión que se veía en las miradas, en los gestos pequeños, en la manera en que el doctor Luján se detenía un segundo más cuando ella pasaba. Pero no todos miraban con buenos ojos aquella cercanía. El director del hospital, Ramiro Gálvez, lo llamó a su despacho una mañana. Alejandro, eres un gran médico, el mejor que tenemos. Pero debo ser franco contigo.
Diga lo que tenga que decir. He escuchado comentarios sobre ti y una empleada de limpieza. Alejandro lo miró con una frialdad que hacía tiempo no mostraba. ¿Y cuál es el problema, Ramiro? El problema es la imagen. Eres el rostro del hospital, el hombre que representa la excelencia. No puedes permitirte distracciones sentimentales con alguien de otra clase. Alejandro se levantó sin decir palabra, tomó su bata y salió. Pero la rabia lo quemaba por dentro. ¿De otra clase? Esa frase resonó en su cabeza todo el día. Esa noche, cuando vio a Emilia limpiando el pasillo, su enojo se deshizo. Ella levantó la mirada y notó algo distinto en él. ¿Está bien, doctor? No, dijo él con sinceridad. Pero lo estaré mientras la vea. Ella sonrió, aunque su mirada mostraba preocupación. No debería hablar así. La gente, comenta. Que digan lo que quieran. Nadie tiene derecho a juzgar lo que no entiende. No quiero que le hagan daño por mi culpa. Usted no es una culpa, Emilia. Es lo único limpio en este lugar. Emilia bajó la vista, sin saber qué responder. Pasaron los días y la tensión creció. Algunos compañeros la miraban con desdén. Un par de enfermeras comenzaron a tratarla con frialdad. Mira, la favorita del doctor, murmuraban al verla pasar. Emilia soportaba los comentarios con la cabeza erguida, pero cada palabra le dolía. No por vergüenza, sino por miedo a que Alejandro sufriera consecuencias por su causa. Una noche, al terminar su turno, lo esperó en el estacionamiento. Doctor, necesito hablar con usted. Alejandro, corrigió él. Llámame Alejandro. Alejandro, repitió ella con dificultad. No quiero que esto continúe. Él frunció el ceño. ¿Qué dice? La gente habla, y no puedo ser motivo de problemas. Usted tiene un nombre, una carrera, una vida que no encaja con la mía. No me importa. A mí sí, dijo ella, con voz temblorosa. Porque sé lo que es perderlo todo. Alejandro dio un paso hacia ella. ¿Eso es lo que quiere? ¿Que me aleje? No, susurró. Pero es lo que debo querer. Y antes de que él pudiera decir algo más, se subió a su bicicleta y se fue, dejando tras de sí el sonido del viento y un silencio que dolía como una herida abierta. Los días siguientes fueron un tormento. Alejandro volvía a ser el médico de hielo, pero esta vez su frialdad no era una coraza, sino una defensa contra el vacío que Emilia había dejado. Intentó concentrarse en su trabajo, pero todo le recordaba a ella, el olor del desinfectante, el eco de su voz, las flores del pasillo de pediatría. Una tarde, mientras salía del quirófano, una enfermera le entregó una nota. La dejó la señora Rojas antes de irse. Alejandro la abrió con manos temblorosas. Era una hoja simple, con una letra redonda y sincera. Gracias por recordarme que todavía hay bondad en el mundo. No se olvide de cuidar su propio corazón. Esa noche, Alejandro no durmió. Tomó el coche y condujo sin rumbo hasta que el amanecer lo encontró frente a un parque vacío. Se bajó, respiró hondo y sintió que el aire le dolía. Por primera vez en años, lloró. 2 días después, mientras revisaba expedientes, escuchó un alboroto en la entrada del hospital. Una ambulancia acababa de llegar con una mujer accidentada. Traumatismo craneal leve, heridas en las piernas, gritó un paramédico. Cuando Alejandro se acercó para ayudar, su mundo se detuvo. En la camilla, inconsciente, estaba Emilia. El corazón se le fue al suelo. «¿Preparen quirófano?», gritó, perdiendo la compostura. «Ahora». Los médicos lo miraron, sorprendidos por su reacción. Pero él no se detuvo. Operó con precisión, con desesperación contenida. Cada punto, cada decisión, era una súplica silenciosa: no te vayas, no me dejes ahora. Horas después, la cirugía terminó. Emilia estaba fuera de peligro. Alejandro se quedó junto a su cama en terapia intensiva.
La miraba dormir, con el rostro pálido y una venda en la frente. Perdóname, susurró. No debí dejarte ir. No me importa lo que diga nadie. Si te pierdo, me pierdo yo también. Le tomó la mano. Y por primera vez, no quiso soltarla. Pasaron 2 días. Cuando Emilia despertó, lo primero que vio fue su rostro, cansado pero lleno de ternura. ¿Dónde estoy?, preguntó, con voz débil. En el hospital. Tuviste un accidente, pero estás bien. Ella sonrió apenas. Sabía que no me dejarías ir tan fácil. Él sonrió también, con lágrimas en los ojos. Nunca más. El silencio entre ambos era más poderoso que cualquier palabra. En esa habitación, en medio del olor a medicinas y al ruido de los monitores, nació algo que ya no podían negar. No era solo amor. Era la certeza de que la vida les había dado una segunda oportunidad. Esa noche, mientras ella dormía, Alejandro salió al pasillo y se recostó contra la pared. Cerró los ojos y pensó en todo lo que había cambiado desde que la conoció. Ya no era el hombre de antes. Ya no podía serlo. Porque había descubierto que las heridas más profundas no se ven, pero solo se curan cuando alguien las toca con amor. Y en su caso, esa persona tenía nombre, olor a jabón y manos cansadas, pero capaces de sanar incluso al corazón más roto. El sonido constante del monitor cardíaco era el único que rompía el silencio en la habitación. Las luces eran suaves, casi cálidas. En la cama, Emilia Rojas dormía con el rostro tranquilo, mientras una brisa ligera se colaba por la ventana abierta. A su lado, en una silla incómoda, Alejandro Luján la observaba en silencio. Llevaba 2 noches sin dormir. Había pasado las horas vigilando cada respiración, cada pequeño movimiento, temiendo que al cerrar los ojos ella desapareciera. Cuando por fin despertó, el amanecer pintaba la habitación de un tono dorado. Emilia abrió los ojos lentamente y lo vio ahí, sentado, despeinado, con el rostro demacrado pero los ojos llenos de algo que nunca había visto en él, ternura. Doctor, susurró con voz débil. Alejandro, corrigió él, tomando su mano. Ya te dije que me llames Alejandro. Ella sonrió. No parece un médico ahora. Parece un hombre preocupado. Soy las 2 cosas, respondió él, con una sonrisa cansada. Pero si te soy sincero, hoy me importa más ser lo segundo. Emilia bajó la mirada, conmovida. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 3 días. Te atropelló un coche cuando ibas en tu bicicleta. Tuvimos suerte. Tuvimos suerte, repitió ella en voz baja, como si saboreara la palabra. No suelo tener mucha. Él apretó su mano con fuerza. Ahora la tendrás. Te lo prometo. Los días pasaron lentamente. Emilia se recuperaba bien, y Alejandro aprovechaba cada instante para estar cerca de ella. La visitaba antes de empezar su turno, y al final del día, volvía solo para asegurarse de que todo estuviera en orden. Los enfermeros ya no se sorprendían al verlo allí. Algunos sonreían con discreción, otros, en silencio, se preguntaban si aquel amor era real o una locura pasajera. Una tarde, mientras ella intentaba levantarse, Alejandro entró con un ramo de flores. No son tan hermosas como las que tú sueles poner en los pasillos, dijo, dejándolas en la mesita, pero me pareció justo devolver el gesto. Emilia rió, con suavidad. Nunca pensé que el doctor Luján supiera elegir flores. Tampoco yo, admitió él. Pero desde que te conozco, he aprendido demasiadas cosas que nunca creí aprender. ¿Cómo cuáles? Alejandro la miró fijamente. Como que el amor no siempre se parece a lo que imaginamos. Ella sintió un nudo en la garganta. Bajó la mirada y dijo en voz baja. Yo no soy lo que esperabas, Alejandro. No, respondió él. Eres mucho más. Esa noche, Alejandro se quedó a su lado mientras dormía. La miraba respirar, preguntándose cómo algo tan sencillo podía darle tanta paz. Durante años había medido la vida en números, en estadísticas, en diagnósticos.
Pero ahora entendía que la verdadera medicina estaba en los gestos invisibles, una mano sobre la suya, una sonrisa que curaba más que 1000 tratamientos. Sin darse cuenta, se quedó dormido. Cuando despertó, Emilia lo observaba con ternura. ¿Ves?, dijo ella. Hasta los héroes necesitan descansar. Él se frotó los ojos, sonriendo. No soy un héroe, Emilia. Si lo eres, replicó ella. Pero no por salvar vidas. Lo eres por atreverte a sentir. Alejandro se quedó en silencio. Y en ese momento, supo que ella tenía razón. Una semana después, Emilia recibió el alta. Todos en el hospital parecían más amables, más atentos. Pero ella sabía que las miradas seguían ahí, las palabras a media voz, los prejuicios que pesaban más que cualquier herida. Aún así, no podía negar lo que sentía. Cada vez que lo veía entrar en la sala, su corazón se aceleraba. Prometí que te llevaría a casa, le dijo Alejandro aquella tarde. No acepto un no por respuesta. Ella quiso protestar, pero su cuerpo todavía estaba débil, y en el fondo, deseaba que él la acompañara. El coche de Alejandro era elegante, silencioso. Mientras avanzaban por las calles de Madrid, Emilia miraba por la ventana, con la expresión de quien observa un mundo que no le pertenece. Nunca imaginé ver la ciudad desde un auto como este, dijo con una risa tímida. Y yo nunca imaginé querer estar en un lugar que no fuera mi hospital, respondió él. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, el mundo pareció detenerse. El apartamento de Emilia era pequeño, pero lleno de vida. Plantas en las ventanas, fotos viejas, un aroma suave a pan recién hecho. Alejandro lo recorrió con una mezcla de curiosidad y respeto. Es humilde, pero es mío, dijo ella, notando su mirada. Y tiene algo que el mío no, respondió él. ¿Qué cosa? Calor. Emilia sonrió. El calor se gana con trabajo. Y con amor. Entonces enséñame, dijo él. Ella lo miró, sorprendida. ¿Qué? A tener eso. A sentir que pertenezco a algo más que a mis éxitos. Emilia no respondió. Solo se acercó y le ofreció una taza de té. Empieza por aquí. Por quedarte. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y descubrimiento. Alejandro encontraba cualquier excusa para visitarla. Llevaba medicinas, revisaba su herida, pero en realidad, solo necesitaba verla. Una tarde, ella estaba en la cocina preparando pan. Tenía harina en las manos y el cabello suelto. Alejandro la observaba desde la puerta, fascinado. ¿Qué mira tanto?, preguntó ella, divertida. Intento entender cómo algo tan simple puede ser tan hermoso. No diga eso, doctor. No soy una mujer para mirar. Y, sin embargo, no puedo dejar de hacerlo. Ella se ruborizó. El silencio se volvió espeso. El aire entre ellos parecía cargado de algo nuevo, más profundo. Alejandro dio un paso hacia ella. ¿Emilia? Ella levantó la vista. En sus ojos había ternura, miedo y deseo. No haga esto más difícil, por favor, susurró. ¿Difícil para quién? Para los dos. Yo ya elegí, dijo él, con voz firme. Y elegí sentir. Entonces la tomó de la mano. Fue un gesto lento, tembloroso, casi reverente. Emilia no se apartó. Cerró los ojos. Y por primera vez, se dejó abrazar. No hubo palabras, solo el sonido de dos corazones que por fin se reconocían. Pero el amor, cuando nace entre mundos tan distintos, nunca camina sin obstáculos. A la mañana siguiente, el director Gálvez lo llamó de nuevo. Alejandro, ya no puedo encubrirte. Hay rumores, periodistas preguntando, incluso patrocinadores preocupados. Esto puede costarte tu posición. No pienso renunciar a ella. No hablo de tu carrera, hablo de ella. Alejandro se quedó inmóvil. No puedes seguir viéndola.
Piensa en lo que construiste, en todo lo que podrías perder. Ya lo pensé, respondió él, levantándose. Y no hay nada que valga más que lo que encontré. ¿Estás dispuesto a destruir tu reputación por una mujer de limpieza? Alejandro lo miró fijamente. Estoy dispuesto a salvar mi alma. Y salió del despacho sin mirar atrás. Esa noche, fue a casa de Emilia. La encontró en la puerta, sorprendida. ¿Qué haces aquí tan tarde? A decirte algo que no puedo callar más. Alejandro. No me interrumpas. Hoy me han dicho que debo elegir entre mi carrera y tú. Y he elegido. Emilia dio un paso atrás, asustada. No puedes hacer eso. No quiero ser el motivo de tu ruina. No lo entiendes, dijo él, acercándose. Eres el motivo de mi vida. Ella lo miró, con lágrimas en los ojos. Y tú, el riesgo que nunca me atreví a correr. Él la abrazó. No como un médico, no como un hombre poderoso, sino como alguien que había encontrado al fin un refugio. Esa noche, el médico de hielo se derritió por completo entre los brazos de la mujer que limpiaba el alma del hospital. Y en medio de la fragilidad del momento, supieron que, aunque el mundo los juzgara, ya no podrían volver a ser los mismos. Porque hay amores que no buscan permiso. Hay amores que, simplemente, se atreven. El sol de verano caía sobre Madrid con un brillo casi cruel. En el Hospital San Ramón, el aire se sentía espeso, cargado de murmullos y miradas curiosas. Desde hacía una semana, los rumores corrían como fuego. El prestigioso doctor Alejandro Luján mantenía una relación con una simple empleada de limpieza. Las enfermeras hablaban en los pasillos, los médicos evitaban cruzar palabra cuando él entraba. Los periodistas se agolpaban a la salida del hospital, buscando una declaración, una imagen, un escándalo. Pero él caminaba erguido, sin esconderse. A su lado, en silencio, Emilia Rojas resistía con dignidad. Seguía cumpliendo su trabajo con la misma calma de siempre, aunque sentía el peso de las miradas en cada rincón. Algunos compañeros la evitaban, otros, la defendían en voz baja. Pero ella no respondía. Solo seguía, porque había aprendido que quien trabaja con el corazón no necesita explicaciones. Una tarde, cuando el caos mediático parecía amainar, Alejandro entró en la cafetería del hospital. Emilia estaba allí, sentada sola junto a la ventana, con una taza de té entre las manos. No deberías estar aquí, dijo ella al verlo. Y tú no deberías tener miedo, respondió él, sentándose frente a ella. No tengo miedo por mí, susurró. Lo tengo por ti. Alejandro le tomó las manos. Emilia, ya no voy a esconder lo que siento. He pasado toda mi vida escondiéndome de mí mismo. No más. Ella lo miró con los ojos húmedos. Te están atacando. Tu nombre, tu carrera, todo lo que has construido. No me importa. Lo único que me importa está justo frente a mí. Emilia quiso responder, pero su voz se quebró. Las palabras se ahogaron entre las lágrimas que intentaba contener. Alejandro la miró, y con un gesto que lo decía todo, se inclinó y la besó. Fue un beso breve, temeroso, pero lleno de verdad. La cafetería entera los observó en silencio, y en ese instante, el escándalo se volvió irrefutable. Esa misma tarde, el director del hospital lo llamó al despacho. Ramiro Gálvez estaba rojo de furia. Has perdido la cabeza, Alejandro. Un beso en plena cafetería, frente a todo el personal. ¿Sabes lo que eso significa? Sí. Significa que me cansé de vivir con miedo. Te estás destruyendo. Ya hay cartas de patrocinadores cancelando acuerdos. Y el comité médico exige una sanción. Haz lo que tengas que hacer, dijo él, con calma. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por una mujer que limpia pisos? Alejandro lo miró con una serenidad que asustaba. No estoy perdiendo nada. Lo estoy ganando todo. Gálvez golpeó la mesa. Eres un insensato. No, Ramiro. Por fin soy un hombre,
Esa noche, Alejandro fue a casa de Emilia. Llovía con fuerza. El sonido de la lluvia golpeaba los cristales como un lamento. Cuando ella abrió la puerta, lo vio empapado, con el rostro cansado. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, preocupada. «Me han suspendido temporalmente», respondió él, sin rodeos. Emilia sintió que el mundo se le venía abajo. «No. Alejandro, no». «Tranquila», dijo él, con una sonrisa triste. «No me arrepiento». Ella lo abrazó con fuerza. «No quiero ser la razón de tu caída». «Tú no eres mi caída, Emilia. Eres la razón por la que he dejado de caer». Se quedaron así, abrazados bajo la tenue luz del pasillo, mientras la lluvia seguía cayendo afuera como si el cielo compartiera su tristeza. En los días que siguieron, Alejandro descubrió lo difícil que era vivir fuera del hospital. Por primera vez en 20 años, no tenía pacientes que operar ni horarios que cumplir. Su vida, antes dominada por la precisión y la rutina, ahora estaba llena de incertidumbre. Pero también de paz. Pasaba las tardes en casa de Emilia, ayudándola con las tareas simples, cocinar, regar las plantas, escuchar la radio vieja que ella tanto amaba. Al principio se sentía torpe, fuera de lugar, pero cada día aprendía algo nuevo. Una tarde, mientras lavaban los platos, Emilia lo miró sonriendo. «Nunca imaginé ver al gran doctor Luján fregando una sartén». «Tampoco yo», rió él. «Pero tengo una buena maestra». «No, Alejandro. No se trata de eso. Se trata de querer aprender». Él la miró con ternura. «Eso me pasa contigo. Cada día quiero aprenderte un poco más». El amor comenzó a florecer con la calma de lo sencillo. No necesitaban grandes palabras ni promesas. Bastaba una mirada, un roce de manos, una cena compartida en silencio. Pero la tormenta exterior no se detenía. Los periódicos hablaban de la caída del médico prodigio y la mujer que lo hechizó. Los vecinos del barrio murmuraban cuando veían el coche de Alejandro estacionado frente a la casa de Emilia. Una noche, mientras escuchaban el noticiero, apareció su nombre en la pantalla. El doctor Alejandro Luján, suspendido por conducta impropia. Emilia apagó la televisión de inmediato. «No deberían hablar así de ti». «Déjalos», dijo él, sin enojo. «Ya aprendí que lo que dicen los demás no cambia lo que somos». «Pero te duele». «Sí». Hizo una pausa. «Pero me duele menos que perderte». Emilia lo miró con lágrimas en los ojos. «No me vas a perder». Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una mañana, Alejandro recibió una llamada. Su padre estaba enfermo, grave. No lo veía desde hacía años. Sin decir nada, empacó unas cosas y partió hacia Sevilla. Antes de irse, buscó a Emilia. «Tengo que marcharme unos días». Mi padre, no pudo terminar la frase. «Ve», dijo ella, conteniendo el llanto. «Estaré aquí cuando regreses». Él la abrazó. «Prométeme que no te irás». «Solo si tú prometes volver». «Siempre vuelvo», susurró, besándola en la frente. Los días sin él fueron largos. Emilia trabajaba en silencio, intentando llenar el vacío con las rutinas del hospital. Pero sin Alejandro, los pasillos parecían más fríos, más largos, como si el alma del lugar hubiera partido con él. Una noche, mientras terminaba su turno, un sobre blanco apareció sobre su carrito. Dentro había una carta con el sello del hospital. La abrió temblando. Por decisión del consejo directivo, su contrato no será renovado. Agradecemos sus años de servicio. El papel cayó de sus manos. Alejandro regresó una semana después, con el rostro abatido. Su padre había muerto, pero antes de partir, le había tomado la mano y le había dicho: «No cometas mi error, hijo. No dejes que el orgullo te robe la felicidad». Con esas palabras en el alma, fue directo a buscar a Emilia. Pero cuando llegó al hospital, le informaron que ya no trabajaba allí.
El corazón se le detuvo. ¿A dónde fue? No lo sabemos, doctor, respondió la enfermera. Entregó el uniforme y se fue sin decir palabra. Alejandro salió a la calle, desesperado. Recorrió las avenidas, los parques, el barrio donde ella vivía. La casa estaba vacía. Solo quedaba la bicicleta apoyada contra la pared y una flor seca en el canasto. La tomó con cuidado. En el tallo, un pequeño papel. No quiero que tu vida siga manchada por la mía. Te amo demasiado para quedarme. Alejandro cayó de rodillas. Lloró como un niño. Lloró todo lo que había callado durante años. Porque por fin entendía lo que significaba amar de verdad. No poseer, sino liberar. Esa noche, tocó el piano. La misma melodía de siempre. Pero esta vez, sonaba diferente. No era tristeza, era esperanza. Porque en algún lugar, sabía que ella seguía escuchando. Y aunque la distancia los separara, el amor que habían despertado no podía morir. No cuando había sido capaz de devolverle la vida a un corazón que no sabía sentir. El otoño había llegado, y con él, el aire se llenó de hojas secas y melancolía. Habían pasado 3 meses desde que Emilia Rojas desapareció. Nadie en el hospital San Ramón sabía decir con certeza a dónde había ido. Algunos decían que se había marchado al sur, otros que trabajaba en un pequeño pueblo cerca de Toledo. Pero para Alejandro Luján, el tiempo había dejado de medirse en días. Solo existían 2 momentos, cuando estaba con ella y cuando no. Durante semanas, la buscó sin descanso. Recorrió pueblos, preguntó en mercados, en hospitales, en estaciones. Mostraba su fotografía, una pequeña imagen que había guardado del expediente del hospital, y preguntaba con voz quebrada. ¿La han visto? Se llama Emilia. La mayoría negaba con la cabeza. Pero una tarde, en un pequeño mercado de flores de un pueblo llamado Almagro, una anciana respondió. Sí, la conozco. Vende flores los domingos en la plaza. Es una muchacha buena, pero triste. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Dónde puedo encontrarla? Vaya temprano, dijo la mujer. Siempre llega antes del amanecer. Esa noche casi no durmió. Partió al alba, conduciendo durante horas por carreteras vacías, con el pecho encogido de ansiedad. Cuando por fin llegó a la plaza del pueblo, el sol apenas empezaba a salir. El aire olía a pan recién hecho y a flores. Y allí estaba ella. De pie junto a su bicicleta, con un vestido sencillo y el cabello recogido, acomodaba ramos de margaritas y jazmines sobre una mesa improvisada. Parecía otra mujer, más serena, más luminosa. Pero sus ojos, esos ojos, seguían llevando la misma tristeza que lo había enamorado. Alejandro no se movió. La observó desde lejos, temiendo romper la magia del momento. Hasta que ella lo vio. El mundo pareció detenerse. Alejandro, susurró, casi sin voz. Él dio un paso adelante, y otro, hasta quedar frente a ella. Te busqué por todas partes, dijo, con la voz temblorosa. No podía dejar de hacerlo. Emilia bajó la mirada. Te pedí que no lo hicieras. No sé obedecer cuando se trata de ti. Ella soltó un suspiro. Tenías que volver a tu vida, a tu lugar. Mi lugar está donde tú estés. Las lágrimas le nublaron los ojos. No digas eso, no sabes lo que dices. Alejandro la tomó de las manos, con fuerza. Sé exactamente lo que digo. Y esta vez no voy a dejar que te vayas. La gente alrededor los miraba, curiosa, pero ninguno de los dos se dio cuenta. Pasaron el día juntos. Caminaron por el pueblo, hablaron de todo lo que había pasado, de lo que habían perdido y de lo que aún quedaba por salvar. Emilia le contó que vivía en una pequeña casa alquilada, que vendía flores y ayudaba en la iglesia los fines de semana. No necesito mucho, dijo. Solo paz. ¿Y amor? Preguntó él. Ella lo miró con ternura. El amor no siempre trae paz,
Alejandro. A veces trae fuego. Él sonrió. Y sin embargo, lo buscamos igual. Emilia rió suavemente. Porque sin él, la vida no tiene color. Caminaron en silencio un largo rato. El viento movía las hojas secas por el suelo. En el cielo, el sol caía lentamente, pintando todo de naranja y oro. Alejandro se detuvo y la miró. Quiero quedarme. No puedes. Sí puedo. Ya renuncié a todo una vez. No a ti mismo. No a tu vocación. Eres médico, Alejandro. Naciste para sanar. Y tú me sanas a mí, dijo, con los ojos húmedos. ¿Eso no cuenta? Emilia le acarició el rostro, con dulzura. Cuenta. Pero el amor verdadero no encadena. Te libera. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y nostalgia. Alejandro se quedó en el pueblo, ayudándola en el puesto de flores, acompañándola al mercado, compartiendo las cenas sencillas bajo el cielo estrellado. Por primera vez, sintió lo que era vivir sin prisas, sin reconocimiento, sin miedo. Y aunque el mundo lo había olvidado, él no se sentía perdido. Una noche, mientras escuchaban el murmullo del río, Emilia habló en voz baja. Cuando me fui, lo hice porque pensé que te arruinaba. Pero cada día lejos de ti fue una ruina diferente. Entonces no vuelvas a irte, pidió él. No lo haré, susurró. A menos que tú lo necesites. Él negó con la cabeza. Solo necesito esto. A ti. Pero la vida no concede treguas largas. Una mañana, Alejandro fue reconocido por un joven médico del hospital de la ciudad vecina. ¿Doctor Luján? ¿De verdad es usted? No puedo creerlo. Lo admirábamos todos. Alejandro sonrió con humildad. Ya no soy doctor, muchacho. Solo Alejandro. El joven insistió. No diga eso. Su lugar está con los que lo necesitan. Justo ahora tenemos un brote en el hospital, falta personal. Si pudiera ayudarnos, aunque sea unos días. Emilia, que escuchaba desde el puesto, lo miró en silencio. Esa noche, mientras cenaban, le tomó la mano. Debes ir. No puedo dejarte. No me dejas. Me das orgullo. ¿Y si te pierdo otra vez? Si el destino nos separa, volverá a unirnos. Ya lo hizo una vez, ¿no? Alejandro la abrazó fuerte. Sabía que ella tenía razón. Partió al amanecer. El pueblo entero aún dormía, salvo ella. Lo acompañó hasta la carretera, con una flor blanca entre las manos. Para que no olvides, dijo, colocándola en su bolsillo. Él sonrió. ¿Cómo podría? Vuelve, susurró. Siempre lo hago. Se besaron bajo el primer rayo de sol. Fue un beso lento, lleno de promesas. Luego, Alejandro subió al coche y se alejó, mientras ella lo veía desaparecer entre la neblina del amanecer. Durante semanas, Emilia siguió su vida, esperando alguna carta, alguna noticia. Pero el silencio era absoluto. No sabía si él había vuelto al hospital, si lo habían aceptado, si estaba bien. A veces pensaba que tal vez el destino los había dejado encontrarse solo para enseñarles a soltar. Pero otras noches, al mirar las estrellas, sentía su presencia tan cerca que casi podía oír su voz. Una tarde, mientras cerraba su puesto, una niña se acercó corriendo. Señora Emilia. Un hombre me dio esto para usted. Le entregó un sobre. Dentro, una carta escrita con letra firme y reconocible. Emilia. Volví a ejercer. No por el hospital, sino por ti. Porque entendí que amarte no significa huir del mundo, sino enfrentarlo contigo en el corazón. Cada paciente que salvo lleva un poco de tu luz. Regresaré pronto, si aún me esperas. Emilia presionó la carta contra el pecho, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Siempre te espero, Alejandro.
Siempre. Esa noche, el pueblo se llenó de silencio. Emilia se sentó frente a la ventana, mirando la luna, con la flor blanca que él le había dejado sobre la mesa. Y mientras el viento movía las cortinas, una certeza creció dentro de ella: el amor no siempre necesita presencia. A veces basta con la fe de que, en algún rincón del mundo, alguien respira pensando en ti. Y ella sabía que él lo hacía. Porque cuando dos almas se encuentran de verdad, ni el tiempo ni la distancia pueden separarlas. Había pasado casi un año desde que Alejandro Luján y Emilia Rojas se separaron en aquella carretera al amanecer. El tiempo, caprichoso, había borrado las huellas del pasado, pero no el recuerdo. Para Emilia, cada día comenzaba con la esperanza silenciosa de recibir una carta. Para Alejandro, cada jornada en el hospital era una batalla entre el deber y el deseo de volver a ella. El doctor Luján había sido readmitido en el Hospital San Ramón después de que el comité reconociera su valor y su dedicación durante una crisis sanitaria en Toledo. Volvió no como el médico distante que había sido, sino como un hombre transformado. Los pacientes lo adoraban, sus colegas lo respetaban. Pero él sabía que su corazón no pertenecía a ese lugar. Su verdadera casa seguía siendo la sonrisa de una mujer que vendía flores. Una tarde de invierno, mientras revisaba expedientes, una enfermera le entregó una pequeña caja. «Llegó esto para usted, doctor. No tiene remitente». Alejandro la abrió. Dentro, había una flor seca y una nota. La fe florece incluso en el silencio. No había firma, pero no la necesitaba. Supo al instante que era de ella. El pulso se le aceleró. Esa flor era el llamado que había estado esperando. Sin pensarlo, dejó el hospital, tomó el coche y condujo toda la noche hacia el sur. No sabía si ella seguía en el mismo pueblo, si aún lo esperaba, si el destino le permitiría verla otra vez. Pero su corazón le decía que debía intentarlo. Al amanecer, llegó a Almagro. La plaza estaba casi vacía, cubierta de una fina neblina. Y allí, entre los primeros rayos del sol, la vio. Emilia estaba junto a su bicicleta, acomodando flores, igual que la primera vez que la había visto después de su fuga. El tiempo no la había cambiado. O tal vez sí, pero solo en el modo en que la luz parecía respetarla más. Él se acercó despacio. Cuando ella levantó la vista y lo vio, sus manos temblaron. La flor que sostenía cayó al suelo. Alejandro, susurró, incrédula. Pensé que no volverías. Él sonrió, con lágrimas en los ojos. Prometí que siempre volvería. Se quedaron en silencio unos segundos, sin saber cómo llenar el vacío que los años habían dejado. Pero a veces, las palabras sobran. Alejandro se acercó un poco más. He vuelto para quedarme. Emilia dio un paso atrás, con el corazón desbocado. No digas eso si no estás seguro. Lo estoy. ¿Y tu hospital? ¿Tu carrera? Los llevo conmigo, respondió él. Ahora enseño medicina en Toledo. Pero lo hago por lo que tú me enseñaste, que la vida no se mide en títulos, sino en las almas que tocamos. Emilia lo miró, con lágrimas silenciosas. Has cambiado. Tú me cambiaste. Pasaron juntos por la plaza, caminando sin rumbo. El pueblo parecía más pequeño que antes, o quizá era que el amor los hacía sentir más grandes. Él la escuchaba hablar de su vida, de cómo había abierto un pequeño puesto fijo, de cómo ayudaba a las mujeres del pueblo a aprender a leer y escribir. Siempre quise hacer algo útil, decía ella. Siempre lo has hecho, respondía él. Curaste lo que la ciencia no puede, el corazón. Esa noche, Emilia lo invitó a cenar. Su casa seguía siendo sencilla, con las mismas plantas, la misma mesa, la misma ventana por donde entraba la luna. Alejandro la observaba con una mezcla de nostalgia y admiración. Nunca supe vivir sin ti, dijo él, al fin. Emilia bajó la mirada. Yo sí. Pero fue una vida vacía. Entonces no vivamos más a medias. Ella sonrió entre lágrimas. ¿Y si el mundo vuelve a juzgarnos? Que lo haga.
El mundo siempre necesita algo que no entiende. ¿Y si un día el amor se apaga? Alejandro se acercó y le tomó las manos. Entonces lo encenderé otra vez, como hiciste tú conmigo. El silencio se llenó de una calma profunda. Se abrazaron. No con la urgencia de antes, sino con la serenidad de quienes han aprendido que el amor verdadero no necesita gritar para ser eterno. Después, salieron al patio. La noche estaba clara, el aire olía a tierra húmeda y a jazmín. Emilia levantó la vista hacia el cielo. Mira, dijo. Esa estrella siempre aparece cuando pienso en ti. Alejandro la siguió con la mirada. Tal vez sea yo, intentando encontrarte. Ella rió suavemente. Si eres tú, nunca dejes de brillar. No puedo, susurró él. Porque tú eres mi cielo. Los días siguientes fueron un renacer. Alejandro empezó a atender a los enfermos del pueblo, sin cobrar nada. Emilia lo ayudaba, preparando infusiones, vendando heridas, escuchando las historias de la gente. Él le enseñó primeros auxilios, ella le enseñó paciencia. Se convirtieron en un equipo, en una leyenda pequeña de aquel rincón del mundo. A veces, los niños del lugar los miraban pasar y decían: ahí van el doctor del alma y la mujer de las flores. Y ellos sonreían, porque sabían que, en esas palabras, había más verdad que en cualquier diploma. Una tarde, Alejandro llegó con una sorpresa. Quiero mostrarte algo, dijo, llevándola hasta la vieja capilla del pueblo. Dentro, sobre el altar, había colocado un pequeño ramo de flores blancas. Emilia lo miró, confundida. ¿Qué es esto? Él tomó sus manos, y mirándola a los ojos, dijo: es donde quiero prometerte que nunca más dejaré que la vida nos separe. Ella tembló. ¿Me estás pidiendo matrimonio? No. Sonrió. Te estoy pidiendo eternidad. Emilia rió entre lágrimas. Eso es más que matrimonio. Es lo único que puedo ofrecerte. Y allí, bajo la luz dorada del atardecer que entraba por los vitrales, se besaron. No fue un beso de pasión, sino de promesa. El tipo de beso que no termina nunca, porque se guarda en el alma. Años después, en el mismo hospital donde Alejandro había sido humillado, colgaron una placa nueva en su honor. Doctor Alejandro Luján, por recordar que la medicina más poderosa es el amor. Y en la esquina inferior, grabadas con letras pequeñas, aparecían dos iniciales, E.R. Emilia Rojas, la mujer que lo había enseñado a sentir. En el pequeño pueblo de Almagro, aún cuentan la historia del médico que dejó su fortuna por una florista. Dicen que cada mañana, una bicicleta llena de flores recorre las calles, seguida de un hombre de mirada serena. Dicen que, cuando se detienen frente a la iglesia, se miran y sonríen como si el tiempo no existiera. Y los que los han visto aseguran que en esa sonrisa hay algo que el mundo entero busca y casi nadie encuentra. La paz de un amor que no se rinde. Porque hay amores que no necesitan promesas, ni riqueza, ni destino. Solo la certeza de haber encontrado, una vez en la vida, a quien te mira y te ve por dentro. Y Alejandro y Emilia lo sabían. Habían pasado por el fuego, por la pérdida y por la soledad. Solo para descubrir que el verdadero hogar no es un lugar. Es un alma que te llama por tu nombre y te hace sentir que, al fin, has llegado.